Este, hola, un saludo de mí, es la Mana China, mi nombre es Chris. Y el día de hoy venimos trayendo algo que probablemente ya han sentido, pero no han podido explicar realmente. ¿Han notado que internet se siente diferente? Como vacío. Como si estuviéramos caminando por un centro comercial donde las tiendas están abiertas. Las luces están encendidas, pero cuando te acercas te das cuenta de que los empleados son maniquíes, sonríen, te saludan, hasta parecen reales de lejos. Pero algo está bastante mal. Los comentarios suenan genéricos, los bots se sienten fabricados, las conversaciones parecen seguir un guión, y cada vez más personas empiezan a preguntarse lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo en internet que se sintiera genuinamente humano? Esto es Internet Lore. Hoy presentamos el Internet muerto. Acompáñenme. Internet, algo que llevamos décadas conociendo. Al menos 2 generaciones completas han crecido con esto como algo básico, tan fundamental como el agua o la electricidad. En el 2011, las Naciones Unidas lo catalogaron oficialmente como un derecho humano, el libre acceso a Internet. No fue una decisión menor, reconocieron que se había convertido en algo esencial para la libertad de expresión, la educación, el acceso al conocimiento. Y tenían razón, Internet se volvió la base del conocimiento moderno. Estudiamos en Internet, trabajamos en Internet, nos conectamos con personas del otro lado del mundo, encontramos comunidades, amor, entretenimiento, respuestas. Para millones de personas, especialmente las generaciones más jóvenes, un mundo sin Internet es simplemente inimaginable. 1991, Tim Berners-Lee publica la primera página web. Solo el 0.1% de la población mundial estaba conectada. Para el 2000 ya éramos 360 millones de usuarios. En 2017 ocurrió algo histórico. Por primera vez la mitad de la población mundial estaba conectada. 3.500 millones de personas en una sola red. Y en algún punto de esa década dorada, Internet hizo algo que ningún otro medio había logrado antes. Devoró a todos los demás. La televisión por cable colapsó un 34% en el 2010 y en el 2024 los jóvenes pasaban 2 veces y media más tiempo en sus teléfonos que viendo TV, las noticias, el entretenimiento, las conversaciones. Todo migró a Internet. Se convirtió en el medio, el único que realmente importaba. Y justo cuando alcanzamos ese pico, cuando Internet se volvió el centro absoluto de nuestras vidas, algo extraño comenzó a pasar. 2016. Fue un año particularmente intenso, por lo menos en Internet. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos dominaban las redes sociales. Twitter explotaba con opiniones, debates, trends, millones de personas participando en la conversación más importante del momento. O eso parecía. Después de las elecciones, investigadores especializados a analizar los datos descubrieron que casi el 19% de todos los tweets relacionados con las elecciones habrían sido generados automáticamente. 1 de cada 5 tweets que leíste, con los que interactuaste, que te hicieron enojar o reír, no fueron escritos por humanos, fueron escritos por bots. Estudios sugieren que esos bots agregaron aproximadamente 3.23 puntos porcentuales al voto del actual presidente de Estados Unidos. No estamos hablando de un experimento irrelevante, estamos hablando de influencia real, medible, en una elección presidencial. Pero 2016 no fue solo el año de una elección manipulada, fue el año que cruzamos un umbral que nunca revertimos. Ese mismo año, la compañía de seguridad Imperva publicó un reporte que pasó desapercibido en medio del caos electoral. Por primera vez en la historia, el tráfico de bots en Internet superó al tráfico humano. 52% de todo el tráfico web era automatizado. Déjenme repetir eso. En el 2016, por primera vez, los bots superaron a los humanos en Internet. La tendencia nunca se revirtió. Para 2019 hubo un pequeño respiro, pero desde entonces ha sido caída libre. Hoy, publicado este video, los bots mantienen el 51% del tráfico total. Y no estamos hablando de bots inofensivos. 1/3 de todo el tráfico web son los que se clasificaron como bad bots, diseñados para fraude, scrapping agresivo, manipulación. Piénsalo. Cuando entras a Twitter o Facebook, casi la mitad de lo que ves no viene de humanos. En el 2019 empezaron a aparecer bots anónimos en rincones oscuros de Internet. 4chan, Wizard-chan, foros olvidados, bots que planteaban una idea radical. Internet ya murió.
La teoría fue cristalizada en el 2021 por un usuario llamado Illuminati Pirate en un foro llamado Agora Roads Macintosh Café. Su post se tituló Dead Internet Theory, Most of the Internet is Fake. O la teoría del Internet muerto. La mayor parte de Internet es falsa. La premisa era bastante simple. Internet murió alrededor del 2016 o 2017. Desde entonces la mayor parte del contenido que consumimos es generado por bots e inteligencia artificial. Las corporaciones y gobiernos usan estas herramientas para simular actividad orgánica, controlar narrativas y monetizar nuestra atención. Cuando Tacliti cubrió la teoría, en septiembre de 2021, la reacción fue dividida. Algunos la descartaron como conspiración paranoica, otros sintieron que finalmente alguien había puesto en palabras lo que llevaba años intuyendo, y la fecha que proponen, 2016 y 2017, no fue arbitraria. Es exactamente cuando los datos confirman que los bots superaron a los humanos, porque la Dead Internet Theory sugiere que todo es bot, que las máquinas tomaron el control, pero eso no es del todo cierto. Y la realidad es peor. Los robots no operan solos, nunca lo han hecho. Detrás de cada granja de bots hay humanos con agendas muy específicas. Tomemos el ejemplo de la operación Meliorator, desmantelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el 2024. Una granja de bots operada por RT, el medio estatal ruso, en conjunto con la FSB. Usaban inteligencia artificial para crear perfiles falsos de ciudadanos americanos, personas con fotos, biografías, historias creíbles. Casi 1000 cuentas fueron suspendidas solo en Twitter. O la campaña en septiembre 2024, descubierta por Microsoft, un video fabricado acusaba a Kamala Harris de un atropello en el 2011. Usaron un actor, fingieron ser la víctima, crearon un sitio falso que parecía una estación de TV de San Francisco y distribuyeron el video a través de granjas de bots. Acumuló 2.7 millones de vistas antes de ser expuesto. Estos no son bots revelándose, son humanos usando bots como armas de desinformación política. Pero la manipulación política es solo una capa. Hay algo más mundano y quizás más insidioso: el dinero. Facebook está inundado de lo que conocemos como IA slop, contenido basura, generado masivamente por inteligencia artificial. Imágenes obviamente falsas, Jesús hechos de vegetales, veteranos militares que nunca existieron, niños discapacitados pidiendo deseos de cumpleaños fabricados. Un estudio conjunto de Georgetown y Stanford analizó más de 100 páginas de Facebook que publicaban este contenido docenas de veces al día. Bots individuales acumulan cientos de miles, incluso millones de reacciones. ¿Pero por qué? ¿Acaso es el dinero? Puede ser. Facebook paga entre 3 y 10 dólares por cada 1000 likes que generes. Muchos de estos operadores están en el sur y suroeste asiático, donde el costo de vida es menor. Hay tutoriales en YouTube enseñando a crear estas granjas. Uno recomienda usar prompts como Pop People T-Body o Gente Pobre Cuerpo Delgado para generar contenido que active las respuestas emocionales. El algoritmo de Facebook, modificado en los últimos años, está priorizando contenido de cuentas que no sigues. Amplifica estas publicaciones y con equipos de moderación reducidos, tras despidos masivos, el problema solo crece. Entonces los bots no son el problema, son la herramienta. Detrás de cada bot hay un humano con una agenda política, religiosa, económica, moral. Los bots son el megáfono perfecto porque permiten escalar sin responsabilidad directa. Y hablando de Facebook, hay algo que empezó a pasar recientemente que lleva todo esto a otro nivel. Meta hizo pruebas donde su inteligencia artificial, Meta IA, publicaba directamente en las secciones de comentarios de trends sociales. La prueba fue cancelada después de la reacción negativa, pero lo que muchos no saben es que Meta IA ya está activo en otras partes de la plataforma. Si una conversación es de grupo, si es invitado, o si alguien hace una pregunta en un post y nadie responde en una hora, suena inofensivo, ¿no? Un asistente útil llenando vacíos. Pero hubo un caso que se volvió viral. En un foro de intercambio de objetos usados, alguien preguntó si alguien tenía una cámara para vender. Exactamente una hora después, Meta IA respondió ofreciendo una cámara Canon usada suavemente y un aire acondicionado portátil casi nuevo que nunca terminé usando. La IA estaba fingiendo ser un humano con objetos que no existen. Para vender, los administradores pueden desactivar esta función, pero está habilitada por defecto.
Y en general Facebook es una de las plataformas sociales más grandes del mundo. Está literalmente inyectando personalidades artificiales en tus conversaciones. Y a menos que sepas buscarlo, no hay forma de saber quién es real. Pero quizás donde más se siente este cambio es en algo que todos hemos experimentado: servicios al cliente. ¿Cuántas veces has intentado resolver un problema con una empresa y terminas atrapado en un ciclo infinito con un chatbot? Escribes agent, escribes human, escribes hablando con una persona y nada. Solo respuestas preprogramadas que no entienden tu problema. Los números son brutales. En 2024, solo en China hubo 6.969 quejas relacionadas con un servicio al cliente automatizado. En e-commerce, un aumento del 56.3% comparado con el año anterior. El 46% de consumidores dicen que odian los chatbots. El 55% se frustraron cuando hacen demasiadas preguntas. El 47% no puede obtener respuestas precisas. Hay casos que se volvieron virales por lo absurdo que son. DPD, una empresa de paquetería en Reino Unido, donde su chatbot empezó a insultar, maldecir y escribir poemas sobre lo terrible que era la compañía. El video acumuló 80.000 vistas en solo 24 horas. Air Canada tuvo que ir a corte porque su chatbot prometió un reembolso que no existía en la política de la empresa. El cliente ganó el caso. Y hay algo más siniestro. Alguien escribió en un foro: la IA corre demasiado lenta para que te enojes y frustres y termines ni siquiera queriendo presentar un reclamo. No sé si es intencional, pero el efecto es el mismo. Te desgasta hasta que te rindes. Una usuaria en China escribió: los chatbots con IA me están volviendo loca. Siguen repitiendo lo mismo una y otra vez y nunca entiende lo que les digo. La ironía es de que Internet se suponía que nos conectaría más, que haría más fácil comunicarnos, resolver el problema, obtener ayuda. Y ahora, cuando más lo necesitas, no hay nadie del otro lado. Solo una máquina diseñada para parecer que ayuda mientras te mantiene en un loop infinito. Noviembre de 2022, OpenAI lanza ChatGPT. En 2 meses, 100 millones de usuarios. La herramienta de más rápido crecimiento en la historia. Y con ella una nueva oleada de contaminación. 12 meses después del lanzamiento de ChatGPT, el 39% de los artículos en Internet eran generados por inteligencia artificial. Para noviembre del 2024, por primera vez en la historia, los artículos generados por IA superaron a los escritos por humanos. Mayo del 2025, el 52% de artículos nuevos son generados por IA. En general no es IA escribiendo por diversión. Son humanos usando IA para inundar Internet con contenido optimizado para SEO, para dar clics, para monetizar. Granjas de contenido generando miles de artículos diarios sobre cualquier tema de este trend. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la Dead Internet Theory, que hace unos años era considerada una conspiración de lunáticos marginales, empezó a ser tomada en serio por gente que nunca pensarías. Septiembre de 2025, Sam Altman, el CEO de OpenAI, la compañía que creó ChatGPT, tuiteó: nunca me tomé la Dead Internet Theory muy en serio, pero parece que realmente hay muchas cuentas de Twitter manejadas por LMS ahora. El tipo que literalmente creó la herramienta que está llenando Internet de contenido sintético admitió que la teoría tiene algo de verdad. Joseph Jones, un investigador de inteligencia artificial de la Universidad de West Virginia, dijo en una entrevista: creo que la Dead Internet Theory está equivocada en general, pero podría ser hacia donde va el Internet. Adam Aleksky, un lingüista, lo puso más crudo en una entrevista con Times en el 2025. Suele ser una teoría conspirativa de lunáticos marginales, pero se ve mucho más real ahora. Y luego están los usuarios comunes. Alguien escribió en Reddit: solía haber un tiempo en que nunca teníamos que preguntarnos si estábamos hablando con un humano. Otro comentó: muy pocas personas escriben blogs ahora. No puedes ser descubierto, y si lo eres, la gente asume que es IA. Uno más: la mayoría de las conversaciones ahora ocurren dentro de la plataforma, construidas para performance, no para honestidad. Hace unos días, en enero de 2026, se lanzó Moblook, una red social diseñada exclusivamente para agentes de IA. Los humanos pueden observar, pero no pueden participar. Más de 1.5 millones de agentes se unieron, pero casi inmediatamente humanos empezaron a manipular sus agentes, diciéndoles qué postear, qué defender, incluso en un espacio diseñado solo para máquinas. Los humanos encontraron la manera de meter sus agendas. Entonces, ¿está muerto Internet? Depende de cómo definas vivo. Si vivo significa autenticidad, espontaneidad, conexión humana genuina, entonces sí, Internet ha muerto. Probablemente murió hace años. Pero si vivo significa actividad, ruido, contenido infinito,
Entonces, Internet ha estado más vivo que nunca. Es solo que cada vez menos de esa vida es humana. En 2011, las Naciones Unidas declararon el acceso a Internet como un derecho humano. Reconocieron su importancia para la libertad de expresión, la educación, el conocimiento. Y tenían razón. Internet se había vuelto esencial, pero nadie preguntó, ¿qué pasa cuando ese derecho humano se convierte en un espacio donde los humanos son minoría? Dead Internet Theory, como conspiración, sugiere un complot coordinado, gobiernos y corporaciones trabajando juntos para fabricar una Internet falsa, y eso le quita poder porque hace que suene a paranoia. La verdad es más mundana y más aterradora. No necesitas un complot, solo necesitas incentivos, bots que generan dinero, algoritmos que maximizan engagement, herramientas que permiten escalar sin esfuerzo y millones de humanos, cada uno con sus pequeñas agendas, usando esas herramientas. No es que las máquinas tomaron el control, es que encontramos la manera perfecta de escondernos detrás de ellas. Y ahora estamos acá, en un internet donde no sabes qué es real, donde cada trend podría ser fabricado, donde cada conversación podría ser un bot, donde hasta el servicio al cliente es una máquina que finge ayudar mientras te desgasta. Quizás Internet no murió, quizás solo evolucionó en algo que ya no reconocemos, y todos los humanos reales que quedan son los fantasmas vagando por sus ruinas digitales. Nos vemos en el siguiente video, si es que yo quien lo graba.